Hola a todos, soy el docente Juan Diego Trujillo Vázquez, licenciado en Educación con énfasis en Humanidades e Idioma extranjero inglés, magíster en Neuropsicología y Educación y actualmente estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, México. En esta oportunidad he preparado este video para la asignatura Enfoques Filosóficos de la Educación con el objetivo de exponer las conceptualizaciones, teorías y reflexiones respecto a la educabilidad humana vista desde la perspectiva de la filosofía de la educación. Los invito a que me acompañen. Herbart entiende la educabilidad como plasticidad y ductilidad. No obstante, en su concepción se encuentran baches importantes, puesto que diversas especies animales poseen como rasgo característico la adaptabilidad biológica, lo cual puede entenderse como la capacidad de plasticidad, movida por pleno instinto de supervivencia y reacción evolutiva. Al respecto, otros autores como Carrasco sostienen que la educabilidad va más allá de la predisposición biológica, ya que la educabilidad consiste en la apertura del hombre para realizar en su vida cambios y transformaciones conscientes. Es por tanto una necesidad de formación, o como lo expresa el mismo Gadamer, de darse forma. Se dice que la educabilidad se corresponde plenamente con una categoría humana, pues solo el hombre puede vislumbrar la educación como un proceso factible, es decir, que solo él se transforma conscientemente. Facultades especiales del hombre como la de comunicarse y socializar le hacen precisamente propio a la educabilidad, pues el proceso de comunicación humana se reciben y se transmiten saberes, convirtiéndolos en fruto del aprendizaje. Desde las teorías espiritualistas se considera que es gracias a la facultad de los hombres de poseer un espíritu que el hombre se convierte en sujeto susceptible de educarse. Por lo tanto, es la espiritualidad la que dota al hombre de libertad, autonomía, inteligencia, objetividad y apertura al mundo, lo cual en últimas va a constituir el potencial de aprendizaje y las facultades y posibilidades de ser educado. En este sentido, se afirma que sólo el hombre es educable, pues es el único ser portador de espíritu y de las facultades o características a él asignadas. A esto se refiere Sebastián San Cristóbal al afirmar que la educabilidad es una categoría general del espíritu, incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación por cuanto solo él es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Desde las teorías espiritualistas se le asigna a la educabilidad las características de ser personal, relacional y activa. Esto lo desarrollaremos en conjunto en la siguiente diapositiva. En primer lugar, tenemos que la educabilidad es un fenómeno personal. Esta característica le confiere la categoría de exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. La educabilidad es por lo tanto un derecho personal como individuo y como integrante de un grupo social. En esta línea, la educabilidad es el resultado de la búsqueda unitaria de sentido desde la facultad de ser libre, pues la verdadera educación está implícita en la libertad de la persona humana. La educabilidad es también dinámica, pues el hombre no resuelve su vida si realiza su formación encerrado en los límites de su egoísmo individual, es decir, que todo lo que le rodea influye en la constitución de su personalidad mediante la interiorización que hace de tales influjos, lo que contribuye a enriquecer el desarrollo personal, posibilitando que las potencialidades se conviertan en acto y en plena realidad. De otro lado, es eminentemente intencional. Aunque el ser humano es autónomo en cuanto a ser individual, este sufre influencias de diversa índole, lo que le elevan hasta el plano ideal. Así, la educabilidad es heteroeducacional. Finalmente, es un asunto necesario. La educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Según Fermoso, ser educable y poder llegar a ser hombre es la misma cosa. Pasemos ahora a exponer que el fenómeno de la educabilidad no es un asunto acabado, completo o sin limitaciones, pues precisamente, y como la mayoría de posibilidades que operan en las esferas de lo humano, esta está sujeta a limitaciones. El hombre es capaz de reflexionar también sobre sus fronteras, es decir, sobre lo que le limita y coacciona en diferentes áreas, incluyendo lo concerniente al campo de lo biopsíquico, lo social, lo ontológico, que implica lo espiritual y los asuntos existenciales, pues es verdad casi a voces el hecho de que la espiritualidad humana, como dijimos anteriormente, lleva al hombre hacia la búsqueda de la plenitud del ser y de la perfección, pero la corporeidad misma se lo impide. Por esto, aunque se busque la perfección,
la perfectibilidad humana es limitada. Existen entonces tres principales teorías que desde las distintas disciplinas intentan develar las principales limitaciones de la educabilidad humana. Claro que es preciso subrayar el hecho de que al poner de manifiesto un conjunto de limitaciones, dejan entrever de paso un conjunto de posibilidades. Pasemos a estudiar cada una por separado. El pesimismo pedagógico constituye una perspectiva meramente biológica del desarrollo humano en la que se hace evidente que las condiciones biológicas, lo que a su vez incluye lo biopsíquico, determinan tajantemente las posibilidades de educabilidad o de aprendizaje, ya que el componente de la herencia, el código genético, constituye la explicación de toda conducta humana, pues se considera a la naturaleza como el principal factor para el desarrollo del hombre. Según esta lógica, el sujeto experimenta patrones rígidos de comportamiento, encontrando que factores como el carácter y la personalidad son innatos al hombre. A esta corriente pertenecen célebres personalidades de la filosofía, como el caso de Schopenhauer, quien afirma que el carácter benévolo o maligno es algo innato en ellas e inmutable. Al encontrarnos frente a tales aseveraciones, es posible vislumbrar que para el pesimismo pedagógico, el acto educativo, la educabilidad humana es prácticamente imposible y de poco efecto, por lo que el educador y sus actuaciones poco efecto pueden imprimir sobre la persona que pretende educar. En este sentido, nos encontramos frente a un pesimismo fatalista, en palabras del mismo Herbart, pues este considera que sin libertad no hay educación posible. Es entonces visible que lo pedagógicamente inducido, la educación intencional, cultural, no queda incorporado en la especie, pues se considera que la especie debe su evolución a factores provenientes netamente de lo biológico, desarrollando un programa genético y no a lo humanamente adquirido de otros hombres. Desde la teoría del optimismo pedagógico, en el desarrollo humano intervienen decisivamente causas o factores ambientales, es decir, que es una visión totalmente opuesta a la concepción anterior. En este sentido, los factores sociales, históricos y culturales van a influir definitivamente en las posibilidades de educabilidad o aprendizaje. Desde la corriente sociológica se visiona al hombre como el producto de las relaciones sociales. Se precisa en el influjo social una fuerza moldeadora, capaz de transformar categóricamente la condición del hombre, pues se considera que la educación es el principal instrumento transformador cuyo poder además es absoluto. Durkheim establece que si bien la naturaleza nos hace individuos, solo la sociedad nos hace personas. Así pues, que aspectos como la personalidad no vienen configurados en el hombre como un factor innato, sino que va a ser lograda, es constructo, y por tanto modificable, ya que ésta se constituye en el reflejo de la situación social del hombre. Aquí, la aptitud viene a ser fruto de la experiencia y la educación. Finalmente, nos encontramos ante la teoría del optimismo moderado. Desde esta perspectiva, lo que legitima y explica coherentemente el desarrollo humano es la interacción entre el código genético y el ambiente. En esta visión de la educabilidad, la intervención educativa es oportuna y necesaria, ya que se considera que es posible influir en la herencia. Esta teoría se entiende además como moderada en la medida que propone que los medios, métodos, periodos y tiempos deben ser adecuados para poder incidir correctamente en la constitución biológica del hombre y conseguir así el aprendizaje como resultado. Si bien en esta teoría de la educación y su influjo no es totalizante y categórica, se plantea que una organización adecuada de los medios e instrumentos pedagógicos puede terminar en aprendizaje y transformación real. Hemos hecho una revisión del concepto de educabilidad, entendiéndola como una facultad exclusivamente humana que lleva al hombre a buscar su transformación, a superar los condicionamientos biológicos en los que se encuentra inserto y a procurar desde sus facultades espirituales la búsqueda de superación y realización desde diferentes perspectivas. La educabilidad humana tiene que ver directamente con el grado coherente de correlación que se encuentra entre la integridad de lo biológico y lo social como una visión respecto al aprendizaje. Finalmente, se ha expuesto desde diferentes teorías el conocimiento que se tiene sobre las limitaciones e impedimentos de la educabilidad en el hombre. Esto como forma de poner de manifiesto la incapacidad de perfectibilidad del hombre, pero sobre todo su búsqueda de transformación y mejoramiento consciente. Espero les haya gustado. Hasta la próxima.